to him. Wait, the police are wait. Because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. No! Stop! Yes, I am. I'll pull her out. You don't even have enough self-esteem, okay? You don't make sure things get done! At Elan, the first thing they learn is you're not going to get out of here. Comenzaremos con lo incómodo y poco a poco iremos descubriendo algunas de las cosas más grotescas y podridas que pude encontrar en internet. Niños desaparecidos, cuerpos mutilados y grabaciones que nunca debieron ser encontradas. Crystal Sorless. El 31 de diciembre de 1999, en Del Río, Texas, la pequeña Crystal Sorless, de 10 años, estaba pasando la noche en casa de su amiga Kaylin Harris para una pijamada. Lo que debía ser una noche divertida estaba a punto de tomar un giro siniestro y trágico. Will you show us how you had your hands? I had him up like this. You tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. Came over here, and there's a little girl sleeping here. And then I looked in here, 2 girls sleeping in here. I woke this girl up. The little girl on top was like petrified. Tommy Lynn Wells, un vagabundo y asesino serial con un historial criminal que se extendía por décadas y múltiples estados, entró silenciosamente a la casa rodante de la familia Harris por una ventana durante la madrugada. Durante meses había trabajado para ganarse la confianza del padre de Kaylin, Terry Harris, a través de su iglesia, incluso visitando su casa bajo el pretexto de buscar ayuda con sus problemas matrimoniales. Se había infiltrado sistemáticamente en sus vidas sin que nadie sospechara nada. Pero esta noche era distinta. I knew somebody was hurt. I saw the blood. I could see everybody crying. Everybody was frantic. I just wanted to know what was going on. Terry estaba fuera de la ciudad dejando sola a su esposa e hijos en casa. Sells vio esto como la oportunidad perfecta para hacer lo que realmente quería. Su único objetivo esa noche era encontrar a Kaylin Harris y agredirla sexualmente. Kaylin dormía en la litera de abajo con Crystal arriba, completamente ajena a que Sells se había arrastrado hasta la habitación. Cuando Crystal despertó, sintió la cama temblar y escuchó lo que parecía ser una lucha desesperada abajo. Cuando miró, vio a Tommy sujetando un cuchillo contra el cuello de Kaylin. Encendió la luz del cuarto revelando la sangre ya derramada de su cuello. El forense luego documentaría 16 heridas de puñalada en su cuerpo, 3 de ellas traspasando por completo y 2 cortes profundos en el cuello. Su ataque salvaje ocurrió exactamente como lo había planeado. Crystal presenció todo desde la litera de arriba, paralizada por el terror mientras su amiga agonizaba debajo de ella. He still didn't notice I was in the room and he was getting ready to leave. He opened the door, almost had the light off, looked one last time and he saw me looking at him. Tommy volvió su atención hacia ella. Crystal le suplicó prometiendo quedarse callada y echándole la culpa de los ruidos a Kaylin. Pero Tommy no mostró piedad. Le cortó el cuello, apagó la luz y salió de la habitación, creyendo haberlas matado a ambas. He just reached over and cut my throat like this. And then I just remember laying there and the light turning off and I heard the door shut. Las heridas de Crystal eran catastróficas. El cuchillo le había cortado la tráquea y rozado la arteria carótida, a milímetros de matar en el acto. Sin embargo, se negó a rendirse al shock o la desesperación. Fingió estar hasta escuchar que el auto de Tommy se alejaba, y fue entonces cuando reunió toda su fuerza y se arrastró por el piso empapado de sangre para revisar a Kaylin. I was crawling across the floor in the bedroom, and I came across Katie on the floor. She was kind of making a gasping noise, or maybe she was choking. Sin poder hablar por sus heridas, trató de reconfortarla acariciándole la espalda, pero rápidamente se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. I laid next to her, rubbing her back, and that's when I realized I couldn't talk, because all I wanted to say was everything's gonna be okay, but I couldn't. And then, as soon as she stopped making those noises, I had this feeling, get out of here, get up, come on, go. Al comprender que necesitaba ayuda, Crystal tomó una decisión impensablemente difícil, salir de la casa y buscar a alguien que pudiera salvarla con el poco tiempo que le quedaba.
Sangrando abundantemente y casi sin poder respirar, caminó más de 400 metros en la oscuridad hasta la casa de un vecino. Herb Betts, un jubilado, respondió a los golpes desesperados alrededor de las 3:30 de la madrugada. Encontró a Crystal cubierta de sangre, sujetándose el cuello con una mano mientras con la otra escribía mensajes en la puerta pidiendo ayuda. Herb llamó al 911 de inmediato mientras Crystal intentaba comunicar lo que había pasado en la casa de los Harris. Escribió que necesitaban ayuda urgente e incluso preguntó si iba a sobrevivir, una pregunta que dejó profundamente marcado a Herb, dada la gravedad de la situación. Los servicios de emergencia trasladaron a Crystal a un hospital en San Antonio, donde los cirujanos trabajaron sin descanso para salvarle la vida. Tenía la tráquea seccionada, por lo que no podía hablar. Incluso en el mejor de los casos, su supervivencia era incierta. Pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Su recuperación fue agotadora tanto física como emocionalmente. Aún así, se mantuvo firme en su determinación de hacer justicia por el asesinato de su mejor amiga. Desde su cama de hospital brindó a los investigadores una descripción detallada que permitió elaborar un retrato hablado del agresor. En pocos días, la policía identificó a Tommy gracias al testimonio de Crystal y lo arrestó en su casa en Del Río. Sorprendentemente, Tommy confesó de inmediato sus crímenes al ser detenido, diciendo que estaba aliviado de haber sido capturado porque ya estaba cansado de matar. Tanto fue su falta de remordimiento que se ofreció a mostrarles todo. Acompañó a la policía de vuelta a la escena del crimen para una recreación grabada en video de sus acciones de esa noche, describiendo con detalle cómo asesinó a Kailyn Harris e intentó matar a Crystal Surlis, confirmando todo lo que ya sabían gracias a la declaración de Crystal. Lo tenían. 9 meses después, Crystal tuvo que enfrentarse nuevamente a Tommy, esta vez en un tribunal. Fue la testigo clave de la fiscalía durante el juicio por asesinato capital e intento de asesinato. A pesar de tener solo 11 años y seguir lidiando con pesadillas por lo ocurrido, mostró un valor extraordinario al relatar ante el jurado lo que había vivido. Y valió la pena. Su testimonio fue crucial para lograr la condena de Tommy, quien fue sentenciado a muerte por sus crímenes. He grabbed the knife and slit her throat. He started walking towards me. I told him I'd be quiet. I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. I had him up like this because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. Over the ledge and to my throat. Just laid there and pretended I was dead. Because if he knew I was alive, he would have came back and killed me for sure. Las secuelas de esta tragedia dejaron cicatrices que iban mucho más allá de lo físico para Crystal Surlis y todos los involucrados. La familia Harris perdió a su hija Kailyn, una niña inocente de 13 años cuya vida fue arrebatada en un acto de violencia incomprensible, y vivieron con la culpa de haber confiado en Tommy lo suficiente como para dejarlo entrar en su vida. Mientras tanto, Crystal tuvo que iniciar un largo camino hacia la sanación. Años después, comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia como parte de sus esfuerzos por concientizar sobre la recuperación del trauma y apoyar a las víctimas de violencia. La ejecución de Tommy Lynn Sells por inyección letal en abril de 2014 marcó el fin de su reinado de terror, aunque nada podría deshacer el daño que causó en tantas vidas. Remember, next time, your visit's off the wall. Your gets you clean out the showers. Now you know you never tested yourself. And I got a butcher knife, started stabbing myself in my stomach. At Elan, the first thing they learn is you're not going to get out of here. La escuela Elan. En 1970, Joseph Ritchie, un exadicto a la heroína, y el psiquiatra, el Dr. Gerald Davidson, tuvieron la idea de fundar una nueva institución que, según ellos, beneficiaría al mundo. La escuela Elan, ubicada en Portland, Maine, Estados Unidos, se promocionaba como un internado terapéutico para adolescentes con problemas. Afirmaba ofrecer rehabilitación y reforma para chicos que enfrentaban desafíos emocionales, conductuales o académicos. Padres desesperados por encontrar soluciones enviaban a sus hijos ahí, con la esperanza de que la escuela lograra lo que otras no pudieron. Pero lo que no sabían era la siniestra realidad detrás de las puertas cerradas de Elan. No era un lugar de educación ni de ayuda.
Era un sitio donde se cometía abuso extremo y sistemático disfrazado de terapia. You never tested yourself. You have never, ever. Yeah, for a couple days, you've never tested it. You've never tested it. And that's exactly what you want, but then you won't look at him. La mayoría de los padres que enviaban a sus hijos a Elan estaban al límite. Muchos de los adolescentes inscritos eran descritos como incontrolables, al borde de la inestabilidad mental. Eran adictos a las drogas, desafiaban constantemente la autoridad o fracasaban académicamente. Algunos incluso eran enviados por orden judicial. Para los padres, la institución parecía un salvavidas, una forma rápida y saludable de arreglar a sus hijos. La escuela prometía imponer disciplina y brindar atención terapéutica en un entorno estructurado, garantizando el bienestar de los jóvenes. Y por una tarifa anual de más de $50,000 por estudiante, no era nada barata. Aún así, muchas familias pagaban con gusto, con la esperanza de salvar a sus hijos de la autodestrucción. Pero eso nunca iba a suceder, porque a la escuela no le importaban los estudiantes, y como dijo Joe Ritchie en televisión, no había salida. If you go into a hospital and you don't want to stay there, all you have to do is make an aggressive gesture at a nurse, and you're kicked out. Or all you have to do is light your bed on fire, and you're kicked out. At Elan, the first thing they learned is, you're not going to get out of here. If you burn the place down, we'll sleep in a tent together. We will go and get you. Why? Because we have a commitment, all right, to you and to ourselves. El programa se basaba en los polémicos principios de la terapia de confrontación y las comunidades terapéuticas, métodos tomados de Synanon, una organización con tintes sectarios conocida por sus tácticas agresivas. Se suponía que estos métodos debían romper las defensas del individuo y reconstruirlo como un miembro obediente de la sociedad mediante la fuerza bruta. Pero Elan llevó esto a un nivel completamente nuevo, empujando estas prácticas hasta convertirlas en abuso abierto. Uno de los aspectos más infames de la vida en Elan era el círculo. Como casi todo en esa escuela, no era terapia. Era una forma de violencia organizada disfrazada de tratamiento. Cualquier estudiante que rompiera las reglas o desafiara la autoridad era obligado a pelear físicamente con otros alumnos, mientras el personal y los demás chicos lo animaban como si eso fuera a resolver sus problemas. Y para hacerlo aún más cruel, las peleas rara vez eran justas. Un solo estudiante a menudo se enfrentaba a varios al mismo tiempo en una paliza orquestada. In this corner is the bully who's trying to turn this facility into a detention center. Okay? And in this corner is the house champion who's going to show him why it can't be done. And that's exactly how it does. And we never allow the bully to win. But girls get put in the ring, too. Well, girls bully as well as boys do. El objetivo nunca era la rehabilitación, sino la humillación y la sumisión forzada. Quienes sobrevivieron a su experiencia en Elan relataron cómo esas sesiones los dejaban física y emocionalmente destrozados. Realmente no los ayudaba, los destruía. Pero aunque el círculo era el ejemplo más conocido de abuso, el programa también incluía otras formas cuestionables de terapia. A los estudiantes se les hacía usar carteles colgados del cuello con listas de supuestos fracasos u ofensas. Eran sometidos a abuso verbal en sesiones de terapia de confrontación, donde compañeros y personal les gritaban insultos durante horas. You don't even have enough self-esteem, okay? You don't make sure things get done. So I suggest me the next time that you put my quality. Y para quienes se resistían o no obedecían, había abuso físico. Los estudiantes que se portaban mal eran inmovilizados por el personal o incluso por otros alumnos mientras se les gritaba o degradaba. Algunos eran obligados a realizar tareas físicas extenuantes como castigo, como restregar pisos o limpiar baños con cepillos de dientes durante horas. Otros describieron haber sido empujados repetidamente contra las paredes durante sesiones disciplinarias conocidas como Cowboy Kick-Ass, que los dejaba llenos de moretones y rotos emocionalmente. Y algunos recibían el peor castigo de todos, el aislamiento. Podían ser encerrados en cuartos pequeños durante semanas o meses, con mínimo contacto humano, durmiendo en colchones sucios que les traían por la noche y les quitaban temprano en la mañana. El impacto psicológico era devastador. Se sabe que al menos 5 personas murieron
como resultado de su tiempo en Ilan. Los pocos que lograron salir vivos de allí reportaron traumas duraderos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión. Les resultaba imposible reintegrarse plenamente en la sociedad. No importaba cuánto tiempo pasara desde que habían salido de la institución, ésta los seguía persiguiendo. En muchos aspectos funcionaba como una secta, quebrando psicológica y físicamente a sus víctimas hasta que cedían y aceptaban el maltrato como tratamiento. Y para asegurarse de tener un control total sobre ellos, Elan controlaba estrictamente la comunicación entre los estudiantes y sus familias. Las cartas y llamadas telefónicas eran monitoreadas o directamente restringidas, cortando toda posibilidad de apoyo externo. Los padres muchas veces no sabían por lo que sus hijos estaban pasando, porque la escuela se aseguraba de que no pudieran saberlo. El secreto era clave para evitar demandas. Y funcionó. Elan operó durante más de 4 décadas, protegida por su ubicación remota, lejos de cualquier centro urbano y por el silencio de quienes estaban involucrados. El personal firmaba estrictos acuerdos de confidencialidad y la comunidad local, que en gran parte dependía económicamente de la escuela, evitaba hablar en su contra. Cualquier investigación sobre las denuncias de abuso era rara y casi siempre inconclusa porque nadie quería testificar oficialmente. Pero la marea empezó a cambiar a principios de los años 2000, cuando los sobrevivientes comenzaron a contar sus historias en Internet. Foros y sitios web dedicados a denunciar los abusos de Elan ganaron popularidad, atrayendo la atención de los medios y la indignación pública. Un exalumno publicó su experiencia en Reddit, lo que se convirtió en un punto de encuentro para otros sobrevivientes. De repente se abrió la compuerta. Decenas de víctimas salieron a la luz para denunciar a la escuela como una institución tóxica y altamente peligrosa. Para 2011, la disminución de inscripciones y las dificultades financieras obligaron a Elan a cerrar sus puertas de forma definitiva. El cierre fue celebrado por muchos sobrevivientes que habían luchado incansablemente por exponer los oscuros secretos de la escuela. Pero para otros, fue un momento agridulce. La escuela había cerrado, sí, pero no se había hecho justicia por lo que habían vivido. Algunos pocos exalumnos agradecen a la escuela haberles cambiado la vida, pero no son la mayoría. La mayor parte la recuerda como un lugar de tormento que los marcó para siempre. No! Stop! Yes, I am. I'll pull her out. She didn't even see the hole up there. I got lucky on that part, I guess. Is this where Cheyenne is? Yeah, it's where Cheyenne is. And how did she get there? Cheyenne Kircher. Cheyenne Kircher parecía una típica adolescente de 14 años, el tipo de chica que podría publicar videos en YouTube sobre su vida, sus pasatiempos o sus amigos. Hi everybody, this is the new profile of Shy Shylin Show. Well, it's not going to be silent no more, it's just going to be Shy Show. Tenía una sonrisa brillante y una energía que la hacía parecer como si fuera solo otra niña feliz navegando por el difícil periodo de la adolescencia. En otras palabras, parecía muy normal para sus seguidores en línea. Pero detrás de la cámara su vida era todo menos normal. En octubre de 2011, desapareció. Inicialmente el caso fue tratado como una situación bastante típica de fuga. Se encontró una nota en uno de los autos de su familia afirmando que ella no quería ser encontrada y que nadie tenía la culpa. Al principio parecía bastante plausible. Cheyenne había luchado contra el acoso escolar y tenía una vida familiar difícil. At the end of that particular day, we had learned that Cheyenne had been the victim of bullying at school. We had learned that Cheyenne's home life was not the best. So we were, at that point, leaning towards and confident that we had a runaway 14-year-old that was hiding out somewhere with a friend in Dubuque. Maestros y compañeros de clase la describían como alguien que anhelaba pertenecer, pero a menudo se enfrentaba al rechazo. Tenía arrebatos y dificultades sociales, lo que la convertía en un blanco de burlas y mofas entre sus compañeros. Su vida en casa no era mucho mejor. Vivía con su madre, su padrastro Terry Abbas y 2 hermanos en un hogar caótico que los servicios sociales habían sido llamados a investigar en más de una ocasión. Tenía total sentido que Cheyenne huyera tratando de encontrar algo mejor. Durante años, esto fue lo que la gente asumió que había sucedido.
Se colocaron carteles por toda la ciudad y la policía siguió pistas que sugerían que podría haberse estado escondiendo con amigos o incluso con hombres mayores que había conocido en línea. Pero ninguno dio resultado. No importaba dónde fueran, no parecían encontrar ninguna información concreta. Mientras tanto, la familia de Cheyenne mantenía la esperanza de que algún día regresaría a casa. Sus abuelos la describían como burbujeante y llena de vida, una niña que amaba Halloween y que nunca dejaría de llamarlos en ocasiones especiales. Cuando esas llamadas nunca llegaron, su esperanza comenzó a disminuir. Algo estaba mal. Simplemente no era propio de ella escaparse así. Durante meses antes de su desaparición, Cheyenne se había confiado a sus amigos, contándoles sobre el comportamiento perturbador que había visto y experimentado de su padrastro, Terry Abbas. Le dijo a una maestra que había llegado a casa de la escuela para encontrarlo mirando pornografía en su computadora y amenazó con contárselo a su madre. One time her stepdad, she called him Terry. And she was very upset because she got home from school and her mom was at work and he was on the computer. He was looking up porn and other girls and she threatened to tell her mom on him. It was just not a very functional, normal family life. Pero eso era solo la punta del iceberg. Otros amigos revelaron más tarde que Cheyenne había revelado casos de abuso sexual por parte de Terry. Pero estas afirmaciones nunca fueron investigadas formalmente en ese momento. Debido a su edad, estas jóvenes fueron consideradas testigos poco confiables y cualquier información que ofrecieron fue desestimada por las autoridades. El propio Terry Abbas era una figura extremadamente inquietante. Los maestros y el personal de la escuela de Cheyenne lo describieron como alguien que daba una vibra incómoda. Algo en él simplemente no les parecía bien a las personas que interactuaban con él. Pero a pesar de estas señales de alerta, no había suficiente evidencia para actuar sobre las sospechas de abuso mientras Cheyenne todavía estaba con vida. Por supuesto, eso era solo una suposición. No fue hasta casi 2 años después de la desaparición de Cheyenne que el caso dio un giro sombrío. La policía había estado entrevistando a su mejor amiga, quien se derrumbó emocionalmente durante el interrogatorio y admitió que no había tenido noticias de Cheyenne ni una sola vez desde que desapareció. Este comportamiento altamente inusual llevó a la policía a cambiar su enfoque de toda la investigación. Cheyenne no simplemente había huido. Lo más probable es que estuviera muerta. Y fue entonces cuando comenzaron a mirar nuevamente esas acusaciones hechas por las jóvenes que fueron casi instantáneamente desestimadas. Dadas las constantes sospechas en torno a Terry Abbas, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Los investigadores profundizaron en su historia, descubriendo acusaciones profundamente perturbadoras de abuso sexual de su hija biológica, Sherry Chambers, años antes. Ella tenía solo 3 años en ese momento. Y aunque esas acusaciones fueron consideradas como fundamentadas por los servicios de protección infantil en ese momento, no había suficiente evidencia física para presentar cargos contra Terry en aquel entonces. Sherry reveló más tarde que de hecho había conocido a Cheyenne durante los periodos de visita supervisada con su padre y que Cheyenne le había confiado que también había sido abusada por Terry. Nunca tuvo dudas en su mente de que estaba diciendo la verdad, pero Sherry no pudo hacer nada para ayudarla. En 2013, los investigadores finalmente descubrieron suficiente evidencia para arrestar a Terry Abbas por el asesinato de Cheyenne. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, junto con cargos adicionales de abuso sexual y ocultamiento de una muerte homicida. Fue sentenciado a cadena perpetua. Fue entonces cuando salieron a la luz los detalles reales, y la verdad era horripilante. Some things don't make sense, according to what we talked about the other day. So I'd like you to tell us a little bit more about what happened that day. Things just don't add up. She didn't even see the hole up there. I got lucky on that part, I guess. Terry la había estrangulado hasta matarla y había enterrado su cuerpo en una zona boscosa detrás de su casa en East Dubuque, Illinois, donde nadie pensaría jamás buscarla. Especialmente dado que aparentemente el mundo entero estaba convencido de que simplemente había escapado de casa. El descubrimiento de los restos de Cheyenne confirmó lo que muchos habían temido pero no podían probar durante años. Aún más perturbador fue darse cuenta de que Terry había continuado viviendo su vida como si nada hubiera pasado, mientras la familia y la comunidad de Cheyenne buscaban respuestas. Cuando finalmente fue atrapado, la policía se dio cuenta de su audacia. Todo el tiempo que había estado abusando y atormentando a Cheyenne se negó a esconderse en las sombras. Aparecía en primer plano en los videos de YouTube de ella.
No, stop. Yes, I am. I'll pull her out. Para aquellos que observaban desde afuera podrían no haber sido señales obvias de peligro, solo una familia aparentemente común navegando por sus vidas, exactamente lo que Terry quería que pensaran. Russian woman was arrested this week in St. Petersburg, suspected of killing and then dismembering a pensioner neighbor several days before. Police suspect Tamara Samsonova may have also killed a 32-year-old lodger in 2000. La abuela de esta hora, Tamara Samsonova, es una de las asesinas seriales más fascinantes que surgió de Rusia. Durante años llevó una vida aparentemente ordinaria y totalmente sin interés. Se graduó en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, se mudó a San Petersburgo y trabajó durante 16 años en la agencia de viajes Intourist. En 1971 conoció a Alexei Samsonova y se casó con él ese mismo año, y se establecieron en un modesto departamento en la calle Dimitrov. Vivieron juntos felizmente durante 29 años, hasta que de forma repentina e inexplicable Alexei desapareció. Tamara lo reportó de inmediato como desaparecido ante la policía, pero jamás se halló rastro alguno de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Tras la desaparición de su esposo, Tamara empezó a alquilar una habitación de su departamento a inquilinos. Recibía a las personas con calidez y un interés genuino. Pero en 2003 comenzó lo que se convertiría en su propósito de vida: matar. Después de una discusión en la que se sintió ofendida, Tamara mató a uno de sus inquilinos, Sergei Potanin. Desmembró su cuerpo en el baño y dispersó las partes por San Petersburgo, donde nadie podría hallarlas ni volver a unirlas. La experiencia le resultó tan emocionante que decidió seguir haciéndolo: matar, desmembrar y deshacerse de los cuerpos en distintos lugares. Durante la década siguiente, sus crímenes aumentaron tanto en brutalidad como en frecuencia. En marzo de 2015 se mudó al departamento de Valentina Ulanova, una mujer de 79 años que le ofreció alojamiento temporal mientras supuestamente renovaban su apartamento. Por supuesto, Valentina no sabía que el departamento de Tamara no estaba siendo renovado. Pronto la convivencia se volvió insosteniblemente tóxica. Tamara provocaba constantemente a Valentina, buscando un motivo para justificar el asesinato de la anciana. Finalmente, Valentina le exigió que se fuera. Cuando Tamara se negó, consideró que ya tenía una razón válida para matarla. Ideó un plan retorcido. Viajó a Pushkin para conseguir fenazepam, un sedante recetado. Tamara preparó una ensalada Olivier, uno de los platos favoritos de Valentina, y la mezcló con el sedante. Cuando perdió el conocimiento, Tamara actuó con una velocidad y precisión aterradoras. La noche del 23 de julio de 2015 desmembró el cuerpo de Valentina con 2 cuchillos y una sierra. Durante los siguientes días hizo varios viajes fuera del departamento con bolsas que contenían partes del cuerpo, las cuales dejó en distintos puntos del vecindario. Ese era su modus operandi preferido y, según ella, una forma sencilla de asegurarse que nadie descubriera lo que había hecho. Pero todo el tiempo las cámaras de seguridad la estaban grabando mientras transportaba las bolsas e incluso una olla con restos humanos. El 26 de julio, un transeúnte curioso encontró el torso de Valentina envuelto en una cortina de baño cerca de un estanque. Lo que descubrieron dentro fue horroroso. El hallazgo llevó a los investigadores de vuelta al departamento de Valentina una semana después, el 27 de julio. Cuando la policía golpeó la puerta, Tamara los recibió con calma e incluso pareció cooperativa. Su seguridad era tal que los agentes ni siquiera consideraron en serio que ella pudiera ser la asesina. Sin embargo, se hallaron rastros de sangre en el baño junto con pruebas que la vinculaban directamente al crimen, como pedazos de la cortina con la que había envuelto el cuerpo de Valentina. En su apuro por matar, Tamara había sido sumamente descuidada. Cuando la policía la enfrentó con las pruebas, Tamara confesó no solo haber matado a Valentina, sino también otros 3 asesinos que ni siquiera estaban en el radar de los investigadores. Su confesión abrió una verdadera caja de Pandora.
Los investigadores encontraron diarios en su departamento donde relataba al menos 10 asesinatos cometidos a lo largo de 2 décadas. Las entradas estaban escritas con una perturbadora naturalidad, describiendo cómo despertaba a sus víctimas mientras anotaba cosas mundanas como dormí mal o tomé café. Era simplemente parte de su rutina. Una entrada describía el asesinato de otro inquilino. Maté a mi inquilino Volodya, lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo, puse las partes del cuerpo en bolsas plásticas y las arrojé en distintos lugares del distrito Frusensky. No había ni el menor atisbo de vergüenza en lo que escribía. Y si se cree lo que dicen los diarios, Tamara fue aún más lejos. Algunas anotaciones insinuaban actos de canibalismo. Se reportó que extrajo órganos internos de algunos cuerpos, lo que llevó a sospechas de que pudo haberlos consumido, ya que no había ninguna otra razón aparente para quitarlos. Esta afirmación, claro, nunca fue comprobada y se basa solo en especulaciones de la policía. Pero incluso si no los consumió, el hecho de removerlos es ya de por sí un acto macabro innecesario. Tamara mostró una inquietante falta de remordimiento durante su arresto y tampoco durante su juicio. En la corte admitió su culpa sin dudar y hasta expresó alivio de que por fin se supieran sus crímenes, diciendo al juez, «Soy culpable y merezco un castigo». Parecía disfrutar la atención que estaba recibiendo. En un momento del juicio incluso lanzó besos a los reporteros, un gesto escalofriante que evidenció su desconexión con la realidad. Para ella esto era simplemente parte de su vida. Una evaluación psiquiátrica concluyó que representaba un peligro para la sociedad y para sí misma. Fue diagnosticada con esquizofrenia tras múltiples hospitalizaciones, declarada incapaz para enfrentar juicio y enviada a tratamiento psiquiátrico obligatorio en un hospital especializado en Kazán. Pero nada de eso mejoró su situación. Los investigadores siguieron vinculando sus anotaciones con asesinatos sin resolver en San Petersburgo. Tamara había sido una de las asesinas más prolíficas y desconocidas en la historia de Rusia. Su capacidad para evadir a la justicia durante tanto tiempo se debió en parte a su apariencia inofensiva de anciana que vivía sola. Sus víctimas iban desde inquilinos que alquilaban una habitación hasta conocidos como Valentina, que le ofrecieron refugio por amabilidad. La aleatoriedad de sus objetivos dificultaba que las autoridades conectaran los crímenes, hasta que su último asesinato la delató. Aunque oficialmente solo se le relaciona con 2 asesinatos, hay investigaciones en curso hasta por 14 más, y posiblemente incluso más. Y muchas personas creen que su primer asesinato fue su propio esposo. Pero hasta el día de hoy, nadie tiene idea de a dónde fue a parar. Black Metal Veins. Black Metal Veins de Lucifer Valentine es una película que no es fácil de describir dentro de un género convencional. Es un documental, sí, pero su presentación se siente más como un descenso a una pesadilla viviente, como una película de terror hiperrealista. La película se centra en 5 personas adictas a la heroína cuyas vidas han sido consumidas por la adicción y la desesperación. Valentine, más conocido por su controvertida y extremadamente desagradable Vomit Gore Trilogy, aborda el tema con su punto de vista implacable y nihilista, mezclando documentación cruda con elementos dramatizados. Lo que se obtiene es una exploración horrenda y perturbadora de la adicción, la autodestrucción y la pérdida total de la humanidad. La película comienza presentando a los protagonistas Brad, Raven, Doom, Chris y Autumn Misery, todos unidos por su dependencia compartida a la heroína y otras drogas duras. Algunos de ellos están vagamente relacionados con la escena del black metal, pero eso no es realmente el enfoque principal aquí. En cambio, la película se lanza de lleno a sus vidas, mostrando cómo se inyectan heroína, fuman crack y relatan sus historias personales de dolor y pérdida. Desde el principio queda claro que no se trata de un documental pulido ni endulcorado. Es una representación cruda y despiadada de la adicción. Brad es una de las figuras más destacadas del grupo y básicamente marca el tono de todo lo que sigue.
No, she's definitely a keeper, but I tell you what, as soon as she gets out, you'll marry that woman. I'm gonna be the best. Sir, you want to ride? I just snorted. I snorted a cap of heroin. En su momento fue descrito como atractivo, pero ahora se refiere a sí mismo como una abominación andante. Su cuerpo está cubierto de marcas producto del consumo prolongado de drogas, costras, infecciones y una delgadez extrema que evidencia su completo abandono físico. Brad habla abiertamente sobre sus tendencias suicidas y su rendición total a la adicción. No hay pretensiones ni intento alguno de redención en su historia. Él ya aceptó su destino. Va a morir por las drogas y le parece bien. This is the way Satan works. This is exactly how Satan works. Satan has a hold of Raven, and he. Just say it's Satan. Drugs. Yeah, drugs are Satan. It manipulates your mind. It turns you against God. Satan isn't here to bring you to Him. Satan's job is just to make you believe that there is no God. He could care less if you believe in Him, as long as you don't believe in God. Brad and Raven is Satan's work. That's Satan at work. Satan is looking at his work with Raven and Brad and smiling. Look, I'm doing this because I feel like I'm indulging. You know, if it feels good, do it. Raven, por otro lado, es un contraste total con el nihilismo de Brad. Es conservadora y a veces muestra momentos de ternura, especialmente cuando habla de sus hijos o su rata mascota, Templeton. Pero su optimismo no dura mucho. El cuerpo de Raven también está cubierto de cicatrices que muestran el impacto de su adicción, como quistes causados por intentos desesperados de inyectarse. Señala uno particularmente asqueroso a la cámara de Valentine sin dudarlo, como si fuera solo parte de su forma de vivir. A lo largo de la película, la cámara de Valentine no evita mostrar estas grotescas realidades de la adicción. El público presencia escenas de vómitos, acoso sexual entre adictos cuando están demasiado drogados para resistirse y momentos de colapso físico total. El estilo de edición refleja el caos de sus vidas, con cortes rápidos y secuencias desorientadoras que reflejan la incoherencia y el delirio que definen su existencia. Pero el movimiento más audaz de Valentine es decidir mostrar el consumo de drogas tal como es. No hay simulaciones aquí. Cada inyección y cada calada a una pipa de crack son auténticas. La cámara se queda en estos momentos, obligando al espectador a enfrentar la cruda realidad de la adicción sin filtros ni distancia. Es voyerista y explotador, pero también brutalmente honesto y sin disculpas ni juicios. A medida que avanza la película, la degradación de cada personaje se vuelve más notoria. Sus apariencias físicas empeoran, los dientes se pudren, la piel se llena de llagas y sus estados mentales se hunden aún más en la desesperación. Las relaciones dentro del grupo se desmoronan completamente, pasando de interacciones amistosas a discusiones violentas y agresiones brutales. La película también difumina la línea entre la realidad y la dramatización hasta el punto en que nadie sabe qué es real y qué no. Una de las escenas más memorables y controvertidas de la película involucra la aparente muerte de Raven por sobredosis. Se desploma sobre unas sábanas empapadas de sangre mientras escupe sangre, un momento tan visceral que parece real, aunque muchos especulan que fue escenificada. Y eso podría ser incluso peor, porque esa es la pregunta que plantea la película. ¿Alguien siquiera notaría si estas personas murieran? ¿A la sociedad siquiera le importan estas personas? Según Valentine, la respuesta es un claro no. Él está más interesado en crear un tono abrumadoramente sombrío y nihilista que acompañe este mundo. El black metal no es parte de la historia más allá de su conexión estética con la oscuridad y el nihilismo. La música acompaña ocasionalmente algunas escenas para generar una vibra opresora, pero está relegada a un segundo plano ante el enfoque principal, la adicción como forma de autodestrucción. Quienes han visto la película tienen objeciones sobre sus implicaciones éticas. El enfoque de Valentine en estas personas, claramente en sus puntos más bajos, plantea dudas sobre sus intenciones. ¿Está dándoles una voz o simplemente explotando su sufrimiento para impactar? La película ni siquiera intenta responder a estas preguntas, simplemente presenta a sus protagonistas tal como son, sin filtros, sin adornos y sin ningún tipo de vergüenza.
Al final de la película no hay resolución ni redención para sus protagonistas. Sus vidas siguen una trayectoria descendente sin indicios de que alguna vez escaparán de sus adicciones. La película está construida para dejar al espectador con una sensación de desesperanza que refleja las vidas que retrata. Para quienes puedan soportar su implacable oscuridad, ofrece una mirada sin adornos a vidas consumidas por la heroína, una ventana hacia un mundo que la mayoría prefiere ignorar, pero definitivamente no es algo que quieras ver. Marilyn Bergeron. La desaparición de Marilyn Bergeron es uno de los misterios más inquietantes y duraderos en la historia de Canadá. It's been 10 years since 24-year-old Marilyn Bergeron left her parents' home in Quebec City and never returned. Una joven con un futuro prometedor desaparece repentinamente en febrero de 2008, dejando atrás una serie de pistas crípticas, declaraciones inquietantes y preguntas sin respuestas. Es fácil entender por qué esta historia tan perturbadora ha resistido el paso del tiempo. Marilyn era una joven ambiciosa con pasión por la música, los idiomas y la cultura. Tras graduarse, se mudó a Montreal en 2005 para perseguir sus sueños. Y aunque aparentemente tenía éxito, algo cambió drásticamente a comienzos de 2008. Sin ninguna razón clara, comenzó a expresar un miedo y ansiedad profundo sobre su vida en Montreal. Le dijo a su familia que ya no se sentía segura, pero se negó constantemente a explicar qué había pasado para sentirse así. Su madre la describió después como si cargara algo muy pesado que simplemente no quería compartir sin importar cuánto se le insistiera. En febrero de ese año, Marilyn dejó abruptamente Montreal para volver a vivir con su familia en Quebec. Desde entonces, su comportamiento extraño no se detuvo. El 10 de febrero de 2008 volvió a Montreal con sus padres para recoger el resto de sus pertenencias. Durante esa visita se mostró ansiosa y retraída, pero nuevamente se negó a contarle a nadie qué era lo que la angustiaba tanto. Pero a medida que su estado emocional parecía deteriorarse, un amigo cercano de la universidad recordó una conversación inquietante que tuvieron en diciembre de 2007. Marilyn se había quebrado en llanto y le dijo de manera críptica que le había sucedido algo peor que presenciar un asesinato o ser agredida. Cuando él insistió por detalles, ella solo respondió: «Ni siquiera te imaginas por lo que he pasado», dejándole la impresión de que temía ponerlo en peligro si revelaba más. El 17 de febrero de 2008, apenas un día después de haberse instalado de nuevo en casa de sus padres, Marilyn salió alrededor de las 11 de la mañana diciendo que iba a dar un paseo. Llevaba un abrigo largo negro con piel sintética gris, botas de gamuza y solo su tarjeta de crédito. Dejó atrás toda otra forma de identificación, como si pensara volver. Pero más tarde esa misma mañana, las cámaras de seguridad captaron a Marilyn intentando retirar $60 en un cajero en Loretteville. La transacción fue rechazada por fondos insuficientes, pero lo más inquietante fue su comportamiento. Miraba nerviosamente por encima del hombro varias veces como si alguien la estuviera siguiendo o vigilando. 5 horas después, a las 4:03 p.m., usó su tarjeta de crédito para comprar un café en un Café Depot en Saint-Romuald, a unos 20 kilómetros al sur de la casa de sus padres, en la otra orilla del río San Lorenzo. Más tarde, la barista que la atendió dijo que Marilyn parecía deprimida y ansiosa durante su breve interacción, pero no tenía idea de que sería la última persona en verla. Después de salir del café, Marilyn desapareció sin dejar rastro. Cuando no regresó esa noche, su familia denunció su desaparición a la policía de Quebec. Los investigadores rastrearon sus movimientos a través de registros bancarios y grabaciones de seguridad, pero no lograron hallar ninguna pista después de la visita al café. Su familia inició su propia búsqueda repartiendo volantes con la foto de Marilyn y ofreciendo una recompensa de $10,000 por información. También destacaron detalles distintivos como un tatuaje de un Pegaso en la parte superior derecha del pecho. A pesar de estos esfuerzos y la amplia cobertura mediática, no surgieron respuestas concretas. Pero la investigación tomó un giro inquietante cuando salieron a la luz detalles sobre el estado mental de Marilyn antes de su desaparición. Su amigo Jonathan Gauthier describió cómo la actitud de ella había cambiado drásticamente durante sus últimas interacciones.
Antes alegre y extrovertida, se volvió retraída y temerosa en sus últimos meses en Montreal. Casi no salía de su apartamento y parecía atormentada por un trauma sin nombre, similar a lo que ya había mencionado su antiguo amigo de la universidad. Esta revelación añadió otra capa de misterio. ¿Qué podría haber pasado para que Marilyn se sintiera tan insegura? En diciembre de 2009, casi 2 años después de su desaparición, un posible avistamiento reavivó la esperanza de encontrar respuestas. Un hombre local informó que una joven parecida a Marilyn llamó a su puerta en Hawkesbury, Ontario, alrededor de las 2 o 3 a.m. pidiendo usar su teléfono. La describió como mojada por la lluvia, con frío y vestida inapropiadamente para el clima, tacones altos, jeans y una chaqueta ligera. A pesar de que él se ofreció a llevarla donde necesitara, ella se negó y se fue tras unos 15 minutos. Meses después, al ver los reportes sobre su desaparición, la reconoció y se contactó con la policía para relatar lo sucedido. Este avistamiento es una de las pistas más creíbles del caso. Otros informes también situaron a Marilyn en Hawkesbury en ese mismo periodo, lo que sugiere que podría haber estado viva al menos un año después de desaparecer. Sin embargo, ninguna de estas pistas ha llevado a un avance definitivo. Con el paso de los años, las teorías sobre lo que le ocurrió a Marilyn han variado entre juego sucio, desaparición voluntaria o incluso suicidio. Hipótesis que su familia rechaza firmemente, aunque las autoridades de Quebec la consideran posible. Sus padres han solicitado repetidamente que el caso se transfiera a agencias provisionales o federales para una nueva investigación con más recursos, pero siempre se les ha negado. Hasta el día de hoy, más de 15 años después, el destino de Marilyn Bergeron sigue siendo desconocido. Su familia continúa buscando respuestas con la esperanza de que aún esté viva en algún lugar. Es evidente que algo en su pasado la dejó profundamente traumatizada y aterrada. ¿Pero qué fue eso? Nadie tiene idea. Katie Beers. Katie Beers, de 9 años, vivía con su madre Marilyn Beers y su medio hermano mayor John en Long Island, Nueva York. Pero su vida fue trágica desde el principio y nada de esto fue su culpa. Su padre estaba ausente y su madre frecuentemente dejaba a Katie al cuidado de su madrina Linda Inghilleri y el esposo de Linda, Salvatore. Pero por supuesto este arreglo resultó estar lejos de seguro. Salvatore usó de Katie desde una edad temprana, y la casa en general la sometió a negligencia emocional y física simplemente porque querían hacerlo. A menudo dejaban a Katie que se las arreglara por sí misma, vagando por las calles sola por la noche o haciendo mandados para los Inghilleri. A pesar de múltiples visitas de los servicios de protección infantil y claras señales de abuso como sus frecuentes ausencias escolares, nadie hizo un esfuerzo real por intervenir y protegerla. Para entonces, John Esposito entró en la vida de Katie como un amigo de la familia. Parecía diferente, un hombre amable y generoso que adoraba a Katie y a su hermano. Los colmaba de regalos y atención y los trataba mejor que cualquier otra persona. Por supuesto, John no era un hombre inocente. Tenía un historial de comportamiento predatorio. En 1977 había sido arrestado por intentar secuestrar a un niño pequeño e incluso había enfrentado acusaciones de abusar sexualmente al medio hermano de Katie. Sin embargo, la familia rechazó todas las acusaciones, convencida de que John era un buen hombre. Los había convencido tanto que lo acercaron más, dándole la bienvenida a la familia, convirtiéndolo en una figura de confianza en la vida de Katie. En los meses previos al 10º cumpleaños de la niña, comenzó a aislarla aún más. El 28 de diciembre de 1992, solo 2 días antes de su cumpleaños, se ofreció a llevarla de compras como regalo de cumpleaños. Pero en lugar de llevarla a casa después, la llevó a su casa con el pretexto de jugar videojuegos. Una vez que llegaron allí, las verdaderas intenciones de John se volvieron incómodas y perturbadoramente claras. Llevó a Katie hasta su sótano, donde había construido un búnker secreto subterráneo escondido bajo una losa de concreto. La entrada estaba oculta detrás de una estantería y una alfombra en su oficina, solo para asegurarse de que nadie pudiera descubrir lo que estaba pasando. El búnker estaba meticulosamente diseñado para el cautiverio. Estaba insonorizado con corcho y aislamiento de espuma para asegurar que ningún grito de ayuda pudiera escapar.
Dentro había un compartimiento tipo ataúd con un pequeño televisor en un extremo para mantener entretenidas a sus víctimas mientras estaban prisioneras. John forzó a Katie a entrar en este espacio y la encadenó por el cuello. Cuando ella preguntó cuándo podría volver a casa, él le dijo: «Esta es tu nueva casa». Como todos los miembros de su familia, a John no le importaba su bienestar, solo sus propios y asquerosos intereses. Durante 17 días, Katie soportó condiciones inimaginables en el búnker. El espacio era estrecho y oscuro, lleno de aire viciado que dificultaba la respiración. John le traía comida diariamente, pero siempre se aprovechaba de la oportunidad para abusar más de ella. Vivía con el constante temor de que él la lastimara más o cumpliera sus amenazas de matarla si intentaba escapar. En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba encadenada en el búnker, Katie vio por televisión cómo la policía registraba la casa de John justo encima de su cabeza, y todo el tiempo no tenía ni idea de que ella estaba a solo unos metros de distancia. Inicialmente, John reportó la desaparición de Katie afirmando que había desaparecido en un arcade de videojuegos que visitaron juntos. Su historia rápidamente se deshizo bajo el escrutinio policial. Sus afirmaciones estaban llenas de inconsistencias y no podía haberse comportado de manera más sospechosa. Los investigadores comenzaron a enfocarse en él como su principal sospechoso, y bajo presión durante el interrogatorio 17 días después del secuestro, John finalmente confesó a su abogado que había secuestrado a Katie y reveló su ubicación. Cuando los oficiales de la ley descendieron al búnker para rescatar a Katie, la encontraron físicamente ilesa pero profundamente traumatizada por la experiencia. Las condiciones de su cautiverio eran impensablemente impactantes incluso para los investigadores más experimentados. La caja tipo ataúd donde había estado confinada hablaba mucho sobre la meticulosa planificación y depravación de John. No había forma de saber cuánto tiempo había planeado esto o cuántas víctimas habían sufrido en sus manos. John fue arrestado y posteriormente se declaró culpable de cargos de secuestro a cambio de evitar un juicio por cargos más severos de abuso sexual. Recibió una sentencia de 15 años a cadena perpetua, pero mantuvo hasta su muerte en 2013 que no había agredido sexualmente a Katie. Esta afirmación fue contradicha por abundante evidencia presentada en sus audiencias de libertad condicional. Él afirmaba que no, pero era exactamente el monstruo que todos creían que era. El rescate de Katie marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, pero nunca pudo borrar las cicatrices dejadas por años de abuso y negligencia. Después de ser removida de la custodia de su madre, fue colocada en una familia de acogida amorosa que le proporcionó estabilidad y apoyo, finalmente dándole el amor y la bondad que siempre mereció. Con el tiempo comenzó a hablar públicamente sobre sus experiencias como parte de su proceso de sanación. Escribió unas memorias tituladas Recuerdos enterrados, detallando tanto los horrores que soportó como la forma en que reconstruyó su vida después de escapar del cautiverio. Hoy en día, Katie Beers utiliza su historia para crear conciencia sobre el abuso y secuestro infantil, eligiendo reclamar su vida no como víctima, sino como sobreviviente. La muerte de Pla, la chica de Bangkok. El documental Bangkok Girl no es muy conocido, pero la película de Jordan Clark es una de las exploraciones más desgarradoras y auténticas de la industria del turismo sexual en Tailandia que se han registrado en el cine. La historia es contada a través de los ojos de Pla, una joven de 19 años que trabajaba en un bar. Su historia no se trata solo de su vida, sino también de la explotación sistémica y la pobreza que obligan a innumerables mujeres a caer en circunstancias similares. Desde el principio, su relato es extremadamente difícil y conmovedor, marcado por el abuso, la desesperación y la sombra constante de una tragedia inevitable si continuaba por este camino. La película muestra cómo Pla nació en la pobreza y se vio obligada a madurar rápidamente cuando las dificultades económicas de su familia la dejaron con pocas opciones. A los 13 años ya había ingresado al ambiente de bares de Bangkok, un mundo donde su supervivencia dependía de su habilidad para lidiar con la mirada depredadora de turistas extranjeros y locales, que la veían solo como un objeto para satisfacer sus deseos sexuales. Su mano discapacitada, resultado de una quemadura grave cuando era niña, limitaba aún más sus oportunidades, haciendo que cada reto fuera 10 veces más difícil.
Esto redujo sus opciones y la dejó atrapada en una industria que nunca se preocupó por ella, pero siempre estuvo dispuesta a explotarla. Cuando Jordan Clark conoció a Pla en la calle Sukhumvit, ella se convirtió en su guía por la vida nocturna de Bangkok, ofreciéndole una mirada al mundo que la mayoría de los occidentales solo ven superficialmente. Pla al principio aseguraba que no se dedicaba a la prostitución, sino que trabajaba como bartender, un empleo más aceptable socialmente. Sin embargo, a medida que avanza el documental, queda claro que su puesto como bartender era precario e insostenible. El dinero no era suficiente para mantenerse, y la presión social la empujaba inevitablemente hacia un camino mucho más peligroso. El documental profundiza en eso. Deja ver que esa presión económica probablemente la forzaría a prostituirse. Y eso es precisamente lo que la película denuncia, que esta es la cruda realidad para muchas mujeres en el comercio sexual tailandés. Es su única forma de sobrevivir. Pero la historia de Pla está llena de contradicciones. La muestran como alegre y simpática, pero su vida está teñida por la desesperanza. Sus conversaciones con Jordan revelan una gran inteligencia y una clara conciencia de las fuerzas sistémicas que le empujan hacia un destino peligroso. Sabe que está atrapada, pero no ve salida. Eso es quizás lo más perturbador del documental. Ella se presenta al mundo como una persona optimista y feliz, pero está muy consciente y hasta resignada a que va a una dirección oscura e inevitable. La cámara de Jordan captura constantemente estos momentos, resaltando lo fuera de lugar que resulta su optimismo en un entorno tan sórdido. Pla comparte historias de abuso por parte de clientes y personas en los bares, explicando cómo la violencia y la degradación son algo normalizado. Pero entonces aparece una escena particularmente inquietante con un profesor británico que frecuenta bares como el de Pla. Él representa exactamente todo lo que la película intenta denunciar. Alguien que se siente con derecho, depredador e indiferente al daño que causa. Se nota el malestar de Pla en su rostro mientras el hombre se le acerca demasiado. Esto se repite a lo largo de la película. Todas sus interacciones con los hombres son transacciones o abusivas, como si pensaran que ella no vale nada, como si fuera desechable. Las dinámicas de poder están totalmente inclinadas hacia los explotadores. El documental sugiere que, incluso fuera del ambiente de bares, Pla no encontraba conexiones genuinas que no tuvieran algún matiz de explotación. Pero, como ya se mencionó, el documental tiene algo que decir, y es que la historia de Pla no es única. Es parte de un problema social mucho más amplio. La película estima que unas 800,000 mujeres trabajan en la industria nocturna tailandesa, dejando en claro cuán profundamente arraigado está el turismo sexual en la economía del país. Muchas de estas mujeres vienen de contextos de pobreza como el de Pla, impulsadas a este trabajo por necesidad y forzadas a ser explotadas y abusadas para poder sobrevivir. El documental termina de forma ambigua respecto al destino de Pla. Aunque durante la filmación había logrado evitar la prostitución, se percibe una sensación ominosa de que las circunstancias eventualmente la empujarían hacia ello. La presión económica sería demasiado, como ya lo había sido para muchas otras mujeres que terminaron en esa vida. Trágicamente, la película termina con un texto que sugiere que Pla murió en circunstancias misteriosas. Los detalles de su muerte siguen sin aclararse, pero, como señala el documental, estas mujeres viven constantemente bajo amenaza de violencia, así que no se puede descartar un acto criminal. Y eso refuerza el mensaje central de la película. Es impactante, pero también parece inevitable. Su vida estuvo marcada por la vulnerabilidad en cada paso: pobreza, discapacidad, explotación y abuso. Incluso cuando intentó encontrar algo de control dentro de sus limitaciones, las fuerzas en su contra eran demasiado poderosas. El documental no ofrece soluciones ni redención. En cambio, deja al espectador con preguntas sobre la moralidad y la complicidad. Desafía a los turistas occidentales que participan en el comercio sexual tailandés a examinar su papel en perpetuar la explotación que estas mujeres sufren, ya sea por su participación directa o por aceptar pasivamente la idea de que así es como son las cosas.
en lugar de reconocer que ninguna de estas mujeres es desechable, son humanas. Andre Grady. La historia de Andre Grady comienza cuando tenía solo 5 años, un niño inocente montando su bicicleta fuera de la casa de su abuela en Newport News, Virginia. El día era ordinario hasta que un auto frenó bruscamente cerca. Momentos después, estalló un tiroteo y una bala atravesó el cuello de André, alojándose cerca de su médula espinal. El tiroteo lo dejó paralizado desde el pecho hacia abajo, incapaz de usar su brazo derecho, alterando para siempre el curso de su vida. Fue una situación devastadora y completamente inexplicable. Los médicos trabajaron incansablemente para darle a André algo de movilidad. Un equipo internacional de cirujanos realizó una microcirugía complicada para reconectar los nervios cortados en su brazo. El procedimiento fue agotador y duró hasta 24 horas, pero marcó el comienzo de un largo proceso de recuperación. Un proceso que André y su familia esperaban lo llevara de vuelta a alguna versión de su antiguo ser. Pero a pesar de sus esfuerzos, André nunca recuperó el uso completo de su cuerpo. Pasó el resto de su vida en una silla de ruedas, dependiendo de la función limitada de su brazo izquierdo y de su pura determinación para navegar por un mundo que ya había sido extremada e innecesariamente cruel con él. Sin embargo, André se negó a dejar que su discapacidad lo definiera y siguió siendo un faro de positividad para quienes lo rodeaban. Su lema era simple: sonríe. Va a ser un gran día. Se hizo conocido como Love on Wheels, amor sobre ruedas, difundiendo amabilidad donde quiera que iba. Regalaba ropa y comida a los necesitados y se propuso elevar a los demás a pesar de sus propios problemas y dificultades. Era, sobre todo, una persona fundamentalmente buena, incluso después de todo lo que le había sucedido. Pero su vida continuó marcada por eventos perturbadores. A medida que crecía, los desafíos que enfrentaba solo se profundizaban, y en diciembre de 2019 André desapareció durante una tormenta. Hey yo, we down here 24th and Marshall, yo. We doing a search party for Dre, man. This shit don't make no sense out here, yo. Su madre lo reportó como desaparecido después de que no regresara a casa, lo que desató una búsqueda liderada por amigos y miembros de la comunidad. Pero tan solo 10 minutos de comenzar la búsqueda encontraron huellas de la silla de ruedas que conducían hacia la parte trasera de una casa abandonada. Obviamente André había estado allí. Sin embargo, lo que descubrieron fue más horrible de lo que podrían haber imaginado. Oh man, What? bro. What is it? Yo, y'all go. Oh, and I see a shoe, bro. Is that him? Wait, the police do that. Hey, wait. El cuerpo de André había sido metido en el espacio de rastreo debajo de la casa, escondido bajo una tabla que había sido desplazada durante la búsqueda. El cinturón de seguridad de su silla de ruedas había sido cortado y él había sufrido un traumatismo por fuerza contundente. Un final brutal para alguien que ya había soportado tanto dolor. Y para hacer esto aún peor, el descubrimiento fue transmitido en vivo por Facebook por uno de los buscadores, lo que significó que las muchas personas que observaban y esperaban encontrarlo recibieron una sorpresa brutal y desoladora. La muerte de André conmocionó a la comunidad que lo amaba. A pesar de su discapacidad y vulnerabilidad, siempre había sido independiente y determinado a vivir su vida según sus propios términos y a traer alegría a todos los que encontraba. Encontrarlo tirado como basura debajo de una casa abandonada fue simplemente incomprensible. Su madre describió el dolor vívidamente. Exactly where I told them to find him. Look over to shine your light. That's where they found my baby at. And it's crazy because my son wasn't even dead when I first reported him missing. My son laid out there. He was not deceased until the next following day. So if they would have paid attention to me when I first, I'm not saying that God didn't have intentions, but they took something from me because I didn't get a chance to say goodbye. Solo tenía el uso de un brazo y la boca, y golpearlo y tirarlo debajo de una casa, eso es lo que más duele. Pero ¿qué exactamente le sucedió a Andrés sigue siendo un total misterio? No se han realizado arrestos y los investigadores aún no han descubierto quién pudo haber cometido un acto tan atroz contra alguien tan indefenso.
Hasta el día de hoy, su familia continúa de luto mientras lucha por justicia, asegurando que su legado siga vivo a través de iniciativas comunitarias orientadas a ayudar a los demás. Andre Grady fue un joven bueno y bien intencionado, cuya vida fue sistemáticamente dificultada por la sociedad. Sin embargo, su legado vive a través de actos de bondad, incluyendo la donación de zapatos, ropa y comida en su nombre. Love on Wheels es más que un apodo, es un símbolo de resiliencia, incluso desde más allá de la tumba. Aún con ganas de más contenido como este, nuestro iceberg de grabaciones perturbadoras contiene segmentos que no querrás perderte. Suscríbete para no perderte nuevos videos.